docente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señora Ucejo? Muy buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes. Sí, empezamos consultándole sobre este análisis que ustedes han podido desarrollar, ¿no? Relacionado a lo que va el nivel de ejecución de los presupuestos a nivel local, a nivel regional. ¿Estamos en buenas cifras? ¿Estamos de repente a la par al año pasado o estamos por debajo? ¿Cómo va ese nivel de ejecución? ¿Qué nos puede informar? Cuando uno hace el análisis que está en la página de transparencia de información que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, uno puede observar que en lo que va del año, en realidad, el ritmo de la ejecución presupuestal y, en particular, el que tiene que ver con la inversión pública, ¿no?, que es la que moviliza la economía y es la que permite generar bienes, servicios, obras en beneficio de la población, todavía no recupera pues los niveles que tenía antaño, ¿no? Lo que tenemos en este momento es una reducción en todos los meses, en particular en lo que corresponde a la ejecución del gobierno nacional, ¿no?, con excepción solamente en abril, pero hay una caída, o sea, se registra una caída en relación a lo que era el mes anterior. Y las razones de esto básicamente están referidas a aspectos en términos de gestión. Uh-huh. Señor Ucejo, antes de poder identificar las razones, ¿no?, de poder saber qué está pasando en cada uno de estos niveles de ejecución de los presupuestos públicos, cuéntenos cuál es el porcentaje entonces que se tiene, cuál es el presupuesto que se había destinado, cuánto se va ejecutando de esta inversión pública. Mira, mirando acá las cifras, ¿no?, más o menos se tenía estimado que teníamos que tener hay unos niveles de inversiones, de más o menos 5.690 millones de soles que debíamos tener de ejecución de todo el Poder Ejecutivo, ¿no?, del gobierno nacional, regional y local, ¿no?, hasta este mes, ¿no? Y sin embargo lo que se ha alcanzado es aproximadamente 4.500, digamos, millones, ¿no? Esto es en comparación es 16% menor de lo que teníamos el año pasado. Hay que tener en cuenta que el año pasado recién se estaba reactivando un poco lo que era el esfuerzo de gasto público porque veníamos saliendo de la pandemia, ¿no? Entonces, los niveles que se tenían, pues claramente estaban ya afectados por la reducción severa que se tuvo por razones sanitarias. Uh-huh. Sin embargo, ahora se entiende de que el panorama es distinto, ¿no? Ya estamos en un contexto, se podría decir mucho más positivo, ¿no? La reactivación económica está avanzando positivamente también. Ya la vacunación de los peruanos en un gran porcentaje se ha desarrollado de manera próspera. Entonces, ¿a qué respondería, señora Ucejo, para conocer las razones de por qué los gobiernos locales, los gobiernos regionales no han ejecutado el presupuesto público que se les ha otorgado en los porcentajes que se debía, al menos a junio o al primer trimestre, se podría decir, del año? Uh-huh. A ver, en el caso de los gobiernos regionales y municipales debemos tener en cuenta que están prácticamente en el último periodo de mandato de las actuales autoridades. Hacia fin de año tenemos un nuevo proceso electoral y entonces en ese caso sí observamos que hay un nivel de ejecución, si bien es cierto, no en contraste con los años pasados, no es de los mismos niveles, hay un nivel de ejecución porque están cumpliendo con destinar todos los recursos que ya se les había asignado, además porque es el esfuerzo final que suelen hacer las autoridades para cuando dejan el cargo, pues decir que se hizo obra, ¿no? Pero donde está la señal más importante en términos de explicar esta reducción, porque es donde están los presupuestos más grandes, ¿no?, es en el caso del gobierno nacional, ¿no? Y básicamente las razones que explican esta caída en la inversión pública en particular son tres, ¿no? Lo primero es que se evidencia que hay una enorme velocidad en la rotación de las autoridades. Cuando cambia un ministro, cambia un viceministro, suelen cambiar los jefes de programas, que son los que tienen a su cargo la ejecución de la inversión pública. Esto naturalmente hace que haya se detenga, digamos, todo el ducto, vamos a llamar así, de la inercia de ejecución
y eso evidentemente afecta la asignación de la transferencia de recursos, la ejecución del gasto, ¿no? Ese es un primer elemento. Un segundo elemento que explica esta caída en la inversión está en las capacidades técnicas, ¿no? Porque la ejecución del gasto, en particular inversión pública, es una combinación de arte y ciencia, vamos a decir así, ¿no? Hay que tener experiencia para poder navegar en estas rutas, digamos, de la administración pública, pero también hay que saber cómo es que se tiene que navegar, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un personal que no tiene la experiencia ni esas capacidades, evidentemente afecta, y hay mucha evidencia de eso, ¿no? Desde los problemas con los pasaportes hasta la adquisición frustrada de la URIA de hace algunos días. Y el tercer elemento es que hay sectores, en particular dos, transportes y comunicaciones y vivienda, construcción y saneamiento, que son los que tienen los presupuestos más gordos, ¿no? Y ahí es donde se ha producido una caída importante en la inversión pública. Esos son los tres elementos que explican estas cifras. Así es, y qué importante lo que usted señala, porque de una u otra manera los peruanos vemos, ¿no? Vemos en el contexto nacional, vemos día con día los sucesos que ocurren y que finalmente tienen este tipo de repercusiones, ¿no? Que de repente no se esté dando la ejecución del presupuesto que se espera, bueno, al menos en lo que se espera en los meses, ¿no? Y sobre todo cuando ya no nos encontramos en un tema de pandemia tan crítico como si lo estábamos el año pasado, por ejemplo. Entonces, ¿qué propone usted, señora Ucejo? ¿Qué se puede hacer para no quedarnos ir quedándonos tan atrás, para poder un poco retomar nuevamente este proceso de avance sin que eso termine perjudicando finalmente al ciudadano que tanto espera la ejecución de una obra a nivel municipalidad, a nivel regional también? Es correcto, y lo que tú señalas es muy importante. Esto que estamos conversando no son elementos abstractos, no son elementos teóricos. Las personas, el ciudadano de a pie, las ciudadanas de a pie sienten la reducción en la capacidad de inversión del Estado. Lo experimentan todos los días. Cuando el hospital al cual buscan recibir una atención, o la posta médica donde buscan recibir una atención en las distintas regiones, no tiene el equipamiento disponible o no tiene el personal disponible. La reducción en la ejecución de la inversión pública es algo que se siente de manera prácticamente inmediata en la vida cotidiana de las personas. Por eso es tan importante que quienes asumen una responsabilidad en este sentido tengan las capacidades para poder cumplir con la misión que le están encargando. ¿Cuál es la misión que le encargan? Ejecute el presupuesto de una manera pertinente y correcta para poder generar bienestar en la población, lo que llamamos para generar valor público. Por eso lo primero que uno tiene que tener es personal que sepa cómo ejecutar, es decir, que conozca los procedimientos, que sepa cómo navegar en términos de la administración pública. El Estado peruano tiene ejemplos muy hermosos de cómo hacer una buena ejecución. El que siempre utilizo es las plataformas itinerantes de acción social. Estas naves conducidas por la Marina de Guerra del Perú, que están bajo el control del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que llevan servicios a las poblaciones ribereñas en las zonas amazónicas. Un proyecto muy complejo y que funciona bastante bien. O programas como Jaliwarma, que acaba de cumplir hace poquito 10 años, que en su momento y gradualmente va nuevamente a llevar alimento para que los niños y niñas puedan tomar su desayuno al iniciar la jornada laboral y poder estudiar y aprender al final de las clases, porque con la panza llena pueden estudiar mucho mejor, ¿no? Entonces, hay personas que saben cómo hacer esto. Lo que hay que hacer es llamarlas para que efectivamente puedan comprar bien la URIA, puedan comprar los pasaportes, puedan comprar los DNI de manera correcta siguiendo las normas. No estamos hablando de magia negra, es saber cómo se tienen que hacer las cosas, eso es lo primero. Y lo segundo es liderazgo, es decir, las cabezas de las organizaciones tienen que ser conscientes que el propósito de su función es brindar un servicio al ciudadano. Es un servicio, por eso se llama servicio civil, es servicio al ciudadano. Entonces, tomar decisiones que estén destinadas ¿a qué? A generar bienestar en el ciudadano de a pie. Ahora, si podría tal vez mencionarnos en líneas generales, ¿qué sectores se están viendo más afectados? Tal vez salud, educación, el tema de carreteras, tal vez, ¿qué se ha podido identificar? Sí, a ver, salud, porque hay un esfuerzo importante en salud, como tú bien relevaste, el tema de la vacunación, etcétera. Salud, de hecho, es el que tiene
una ejecución, de hecho, más allá de lo que tenía programado, ¿no? Porque hay muchos recursos que se están destinando en particular para la vacunación, pero es el único sector que muestra un avance importante, ¿no? Pero hay dos sectores, como señalé hace unos minutos, que son importantes, y uno de ellos en particular, ¿no? Que es transportes y comunicaciones. Uno de los sectores que tiene el presupuesto más grande y es el que genera efectos colaterales muy importantes, es la construcción, en particular de caminos y carreteras, ¿no? Ahí es donde vemos una reducción importante en la capacidad de inversión. Esto está a cargo de Provías, ¿no? Entonces, el hecho que Provías atraviesa en este momento por una situación de cuestionamientos, crisis, etcétera, provoca pues que no se estén destinando los recursos para que pueda impulsarse lo que es el mejoramiento de las carreteras. Y eso tiene efectos severos en varios aspectos de la economía. No solamente hace que el tiempo de traslado de un punto a otro sea menor, o mejor dicho, no sea menor, sino sea mayor, porque no se arregló la carretera y el camino, sino también tiene efectos, por ejemplo, en el costo del transporte, porque demora más ir de un lado a otro, es más costoso, hay más combustible, más repuestos para los camiones, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, señor Ucejo, muchas gracias por permitirnos identificar cada uno de estos factores que usted ha señalado. Son 3 que vienen generando el retraso en la ejecución del presupuesto público, y a la par también esperamos que prontamente estas recomendaciones o propuestas que usted nos ha dado esta tarde puedan ser escuchadas para que tomemos nuevamente, como se dice, el remo y sigamos adelante en beneficio de la ciudadanía que tanto espera estas obras. Señor Ucejo, muchas gracias por estar con nosotros. Flavio Ucejo, docente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad, Pontificia